Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi tuterako geroa baikideo kantolatu dugun hitzaldi edo topaketa honetara. Tenemos esta tarde aquí a dos miembros del Gobierno de Navarra, un consejero y una consejera de Geroa Bai, que están a la cabeza de dos departamentos que tienen entre sus competencias algunos de los temas fundamentales de los cuales oímos hablar últimamente con mucha asiduidad y que tienen una gran repercusión tanto en el presente como a futuro. Itziar Gómez es consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Dentro de su departamento están las áreas de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente. Y Mikel Irujo es consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, y entre sus competencias están las de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 y Turismo. Todos y todas oímos últimamente conceptos de economía circular, transición energética, transición ecológica, transición digital, promoción del ámbito rural, medidas contra la despoblación, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y social. Bueno, una serie de cuestiones que entran de lleno en las competencias de nuestros dos consejeros. Ellos y, bueno, Mikel e Itziar van a tratar de estos temas, los van a contextualizar desde un marco más amplio a uno mucho más local, hablando pues sobre todo también de la situación de la ribera, del presente de nuestros pueblos, de los retos de futuro que tenemos, tanto en la ribera como en nuestra comunidad. Os dejo ya con Mikel y con Itziar. Empezará Mikel, después Itziar, y yo les he pedido que sean breves, 20-25 minutos cada uno, para que luego podamos tener un espacio de debate, de las preguntas o las cuestiones que queráis plantear. Eskerrik asko zuen arregatagatik. Mikel, Itza. A ver, bai. Es que mando instrucciones de cómo encender el micrófono. Entonces, he acertado la primera. Arratsaldeon, eskerrik asko Anika, eta, bueno, eskerrik asko Geroa Baikide guztiak eta hemen zaudeten guztioi baita ere. Arratsaldeon. Precisamente la última vez que estuve aquí, en esta misma sala, fue el día de San Saturnino, 29 de noviembre, que organizamos aquí, bueno, organizó Laboral Kutxa un encuentro sobre la economía social, la importancia de tener una economía social, esa otra manera también de hacer economía que en Navarra pues tiene la impronta que tiene, con más de 1.250 empresas, más de 28.000 personas empleadas en este sector, con casi 3.000 millones de facturación a nivel empresarial, en fin, con la potencia que tiene y el impulso que le hemos dado, entre otros también. No voy a hacer un repaso de las cuestiones que hemos hecho en el departamento, sí que mencionaré cosas, pero bueno, merecía la pena empezar aquí porque la verdad es que fue un evento pues interesante, no es el único. Desde el departamento fuimos también pioneros a la hora de establecer el primer plan de economía social, en el cual ya tenemos todo lo que es la visión, objetivos y en lo que podemos ayudar como departamento. Bueno, quería empezar por la economía social porque, bueno, es uno de los aspectos que también es reseñable y porque también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el mundo. Haré una pequeña introducción, espero ser breve, como decía Anika, y cumplir con este objetivo de dar pinceladas para luego, si eso, dar paso a más preguntas, pero sí que me gustaría, y al hilo de la economía social, empezar a ponernos un poco en contexto. El contexto es el mundo, es Europa, es decir, porque a partir de ahí es como podemos ver también lo que nos está pasando y lo que nos está pasando también a nivel local. El primero son, y al hilo de la economía social, como decía, los valores. Los valores, algo que yo, sobre todo en mi ocupación anterior y anterior, que he estado más dedicado a temas de la Unión Europea, cada vez que explicabas qué era la Unión Europea, el proceso de construcción, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, solías empezar precisamente esto, a hablar, el cómo, el cuándo viene la Unión Europea, ¿no? Pues la Unión Europea nace después del horror que fue la destrucción que supuso la Segunda Guerra Mundial, y era algo que, la verdad, bueno, solía pasar como 1 o 2 minutos de introducción, sin despertar tampoco mayor interés, porque allí quedó, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, y todos dábamos por hecho que vivíamos ya en un continente en paz y
y que aquello eran pues cuestiones que ya, digamos, estaban enterradas, con alguna excepción, con perdón de la crudeza de la expresión, pero es que lo he oído de lo que fue la guerra de los Balcanes y poco más. Es cierto que a partir del año pasado, va a hacer un año ya, en breve, que empieza esta guerra de Ucrania, que es cuando vemos que realmente no es un pasado, es un presente, y no solo eso, vivimos también en un mundo que está cambiando mucho. Pero mucho es mucho. Llevamos 15 años seguidos en el mundo en el cual el número de democracias va disminuyendo. De hecho, ya este mes de enero es el primer año del siglo XXI y a finales del XX en los cuales, si se hace un recuento por estados del mundo, ya hay más estados autoritarios que democráticos. Entonces esto es una tendencia global que la tenemos ahí, por eso he empezado al hilo de lo que es la economía social, y es algo también a tener en cuenta, es un mundo que está cambiando. No nos olvidemos que, por ejemplo, 2 países como son China o India no han condenado la invasión de Ucrania, no lo han hecho y lo siguen sin hacer. Entre los dos son prácticamente el 40% de la población mundial. Es decir, estos son para tener toques también los valores. Estamos ya inmersos y vamos a estar más inmersos cada vez en esta lucha de valores. Además uso esa palabra porque va a estar ahí. Tal y como dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, los derechos humanos no son un valor universal. Dijo esta frase hace 2 años. Es decir, o sea que por eso digo valores, muy importante, y por eso saco a colación la economía social. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que en Europa, luego llegaremos aquí, pero en Europa representamos el 6% de la población mundial. De cada 100 habitantes de este planeta, solo 6 son europeos. Y encima somos los más envejecidos. Tenemos una media edad que ya supera los 45 años, 20 años más, por ejemplo, que el continente asiático, lo cual, bueno, pues otro reto que va por delante, pero sobre todo esa cifra, hay que daros un 6%. Hace poco más de 100 años Europa representaba el 25% de la población mundial, es decir, hemos ido en los últimos más de 100 años bajando en cuanto a peso específico. Hemos crecido en población, pero otros continentes lo han hecho más rápido. 6% es lo que somos. Y además de todo, pues vemos también que es un mundo que está absolutamente cambiando, en el sentido de que tenemos un continente asiático que está creciendo de una manera exponencial. Insisto, en el siglo XXI Europa ha mantenido su senda de crecimiento con ambas crisis, la crisis financiera y la que estamos ahora superando de la pandemia, pero aún así Asia lo ha hecho mucho más. Por ejemplo, de estas reuniones que oímos del G7, de Davos, ¿no? del grupo de 20 más ricos del mundo, o los más poderosos, también tiene esa otra acepción. Hoy en día, si sacamos el listado de las 8 economías más grandes del mundo, todavía 4 de ellas, son europeas. Tenemos Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Siguen figurando entre esas 8 primeras economías del mundo. En breve ya solo serán 3, se calcula que para el 2030 solo serán 2 y para el 2040 solo quedará Alemania, si seguimos esta progresión, que encima será la 8ª. También para poneros también en contexto. Y por supuesto también pues de todos los retos que tenemos en cuanto al clima, digitalización, que no voy a ahondar más, pero eso. Pero bueno, después de esta introducción tan positiva, ¿verdad?, que nos anima y nos hace ver este panorama, pero es lo que hay, quiero decir, todo lo que hay son cifras, y ese es el reto al que nos enfrentamos como continente. Lo cierto también es que eso no hay que echarse las manos a la cabeza y decir aquí estamos perdidos, ahora somos pocos, encima envejecidos, cada vez somos menos ricos. No es que seamos menos ricos, pero sí, si nos comparamos con lo que están creciendo otros países del mundo, bueno, eso está ahí, pero lo cierto es que hemos pasado por cosas mucho peores. ¿Qué os voy a decir, no? Somos un continente que si algo ha demostrado resiliencia, porque en los últimos 100 años hemos pasado por Hitler, por Mussolini, por Franco, por tantos otros y por situaciones mucho peores de las que estamos atravesando ahora. O sea, eso también es verdad. Eso, uno, para empezar a animar un poco el espíritu, porque está ahí, pero son los retos que hay. Para afrontar estos retos, desde la Unión Europea se lleva años ya, desde luego desde el año 2008, por ejemplo, es la primera política, por ejemplo, de digitalización a nivel europeo, y con el cambio climático, pues con todo lo que entraña el desafío del cambio climático, también llevamos ya más de 2 décadas. La reflexión es la siguiente, resumiendo mucho. A nivel industrial, empresarial, de competitividad en el mundo,
hemos perdido ya la guerra de precios, eso hace mucho, eso ya aquí hace mucho. La guerra de precios la perdimos, desde luego, con Asia hace mucho. La guerra de la calidad, hablo ya a nivel comercial, también, porque esto sí que aquí tenemos memoria de lo que era comprar productos asiáticos hace 15 años, ¿no? Que seguramente eran de una calidad pues inferior a lo que podíamos fabricar en Europa. Eso ya ha pasado. De hecho, yo creo que todos los dispositivos electrónicos que tenemos aquí serán seguramente asiáticos y son de muy buena calidad, eso lo sabemos. ¿Qué sello nos queda Europa? Europa, como ya hicimos suficientes barbaridades con nuestro medio ambiente a lo largo desde la Revolución Industrial hasta el siglo XX, sí que empezamos, antes que nadie, ya en los años 70, a adoptar políticas medioambientales positivas y protectoras del mismo. Tenemos ese concepto verde que no tienen otros continentes. Quiere decir esto que hacia dónde va el mundo, porque si no nos lo vamos a cargar, es hacia la sostenibilidad. Eso sí que hay un consenso mundial, y en este caso Europa es la economía más competitiva. Tenemos ese sello verde. Nuestra industria, porque le hemos obligado a ello, hay que decir también, es la más verde de todo el mundo. Y como es a donde va el mundo, ahí tenemos un diferencial. No es solo un anhelo ideológico, los objetivos de desarrollo sostenible, todas las COP a las que vamos asistiendo, todo, por supuesto que creemos en ello, es también un objetivo comercial, claro, y por eso también de aquí se explica también muchas de las políticas que venimos desarrollando y las que nos van a impactar luego a nivel local también. Y aquí también hay que hacer un pequeño inciso y hablar bien de la política y de los políticos, cosa que no se suele hacer mucho. Y lo digo porque también en este caso todo eso también ha tenido lugar gracias a que somos el único continente donde, digamos, el negacionismo medioambiental es residual. Existe, pero es residual. Quiero decir, no tenemos, a lo mejor con alguna excepción en Hungría, no tenemos ningún solo líder político en Europa que sea un Donald Trump, por entendernos. No existe, existe. No digo que sea un consenso pleno, pero sí. Y eso dice mucho, gracias a que hay esa amplísima mayoría política que cree y asume, digamos, la lucha contra el cambio climático como una política que también tiene que abarcar la economía, podemos estar aplicando las políticas que estamos haciendo. Así que, transición ecológica, ya tenemos una de las dos vertientes que nos están poniendo encima de la mesa con los famosos Next Generation. Eso viene de lejos. Transición digital. Sin transición digital no habrá transición ecológica y no habrá ninguna transición. Quiero decir, la digitalización es un hecho que además también está creciendo digamos, tiene un crecimiento geométrico, o sea, no es proporcional. No sé si está saliendo más en los medios, pero no sé si habéis entrado ya, por ejemplo, en este chat de inteligencia artificial con el que puedes conversar, puedes tener una conversación. Es más, te escribe cuentos y te escribe poemas. Tenemos inteligencia artificial que de manera gratuita está escribiendo poesía. Todo eso existe ya, y hace 4 meses seguramente existía, pero desde luego no era público. Quiero decir, es un ejemplo, pero luego pondré alguno más a nivel industrial de lo que está cambiando nuestra vida, y sobre todo de lo que va a cambiar. A nivel de digitalización se sabe que en Europa hay un retraso considerable respecto a Estados Unidos, desde luego, pero también respecto al crecimiento que está teniendo Asia. Entonces dice, Next Generation, 2 ejes. Vamos a hacer, hace 2 años, ya lleva tiempo con esta reflexión, hace 3 años, ya, pandemia, se dice Next Generation, vamos a dar un impulso, y ese impulso va a estar basado en estos 2 ejes, transformación ecológica y transformación digital. Todo esto tiene este porqué, porque queremos volver a ser ese continente que recupera ese pulso y ese protagonismo en el mundo. No tener protagonismo en el mundo tiene sus efectos muy negativos, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el precio de la energía. Hace 15 años, y también hubo crisis, pero éramos el 32% del comercio mundial, hoy en día somos el 18%. Claro, no es lo mismo negociar un precio global sobre el precio del gas si eres el 32% o eres el 18%. Eso cualquier empresa, o con nosotros cuando negociamos, pues lo haces también en función de eso. Es un ejemplo solo, pero bueno, transición ecológica y digital. En ese sentido, ya voy aterrizando, desde el departamento hemos también
digamos, estructurado cómo afrontar esta doble transición en lo que nos compete, desarrollo económico y empresarial, en esta doble transición también. La primera transición, esta transición ecológica, a lo mejor aquí, también por abreviar, se puede desdoblar en otras dos transiciones, que es la energética y lo que llamamos economía circular. En ambos, además, estamos colaborando los dos departamentos y más, pero yo creo que hoy estamos los dos, ¿no? En cuanto a las dos, yo creo que a lo mejor falta José Mari, pero los que nos toca afrontar esta doble transición. En cuanto a la transición energética, la basamos nosotros en 3 pilares. Uno es la mayor generación de energías renovables, que por supuesto es también mayor energía fotovoltaica y eólica, que estos días hemos tenido, ha salido mucho en los medios y está ahí, el pulso está claro, pero no solo es eso. Quiero decir, tenemos que impulsar el biogás, tenemos que impulsar los biocombustibles, y además aquí en zona Tudela, y voy aterrizando, tenemos muy buenos ejemplos de las dos cosas que estoy diciendo. Tenemos que impulsar el hidrógeno, y que sigue siendo una gran apuesta, pero una apuesta que cuenta con estrategias ya muy marcadas y con una financiación pública enorme a nivel europeo y también por parte de los fondos Next Generation, y también, por ejemplo, la biomasa, entre otras, porque luego están los sistemas de bombeo y tal. La verdad es que, quiero decir, la transición energética está llena de un montón de puertas. ¿Por qué voy aterrizando? Quiero decir, porque, por ejemplo, aquí en la CAT tenemos una empresa que es Oleofat, que es líder ahora mismo en biocombustibles, que está teniendo un crecimiento enorme por la demanda enorme que están teniendo los biocombustibles. En Caparroso tenemos también biocombustibles, pero tenemos otra planta de referencia en cuanto a biogás, por ejemplo, únicas en toda Navarra y en gran parte del territorio si miramos más allá. Y en hidrógeno, pues qué voy a decir, dentro de 2 días venimos aquí, porque dentro de los Next Generation salió una convocatoria. Hidrógeno nadie produce hoy en día. No se produce, se sabe hacer, pero nadie tiene electrolizador a nivel industrial. Entonces el Next Generation, o sea, los fondos europeos dijeron, bueno, vamos a hacer una convocatoria, y en esta primera convocatoria lo que queremos crear son centros demostradores de producción de hidrógeno. El hidrógeno, he aprendido mucho, todo esto tampoco creéis que sabía demasiado, porque yo soy abogado, de ingeniero poco, pero el hidrógeno al final lo conseguimos del agua. El agua es H2O, pues esa H, el hidrógeno, es la que tenemos que partir. ¿Cómo se consigue? Me perdone si estoy... Pero le metemos un chute de electricidad de 1000 pares de cojones. Pero, pum, tienes que dar un chute, se rompen las moléculas y de ahí tienes oxígeno y creas el hidrógeno también. El hidrógeno es un gas que es inflamable. Al inflamable lo quemas, generas calor, ya puedes generar electricidad, ¿no? Entonces, una de las primeras plantas demostradoras que vamos a tener en toda la península va a estar aquí en Tudela este viernes, por ejemplo, en coordinación, en este caso, con el Departamento de Ordenación del Territorio, Proyectos Estratégicos, que además José María Yerdi es el que preside la CAT, que es una sociedad pública, la Sociedad Agroalimentaria de Tudela. Pues en la CAT va a estar este primer centro demostrador de hidrógeno. Vamos a fabricar hidrógeno aquí a escasos 5 kilómetros. Con fondos Next Generation que dejarán al menos 3 millones de euros de inversión directa, más otros 7 que ahí ya sí que va a ser un esfuerzo también de gobierno de Navarra. Lo bueno de la CAT es que lo tenemos todo. Tenemos una industria que va a consumir, la CAT es la que va a suministrar ese hidrógeno canalizado en las tuberías de gas, pero hibridado también, que este es otro tema que no me voy a alargar aquí, a todas las empresas que están en la CAT. Pero quiero decir, para que veáis, en esta zona tenemos, por supuesto, fotovoltaica y eólica, eso no me voy a detener mucho ahora, pero tenemos biogás, tenemos biocombustibles y vamos a tener hidrógeno. Quiero decir, y todo esto, insisto, en la zona ribera, sin extendernos demasiado. Con lo cual, punta de lanza referente en todo lo que es esta transición energética. Al margen de eso, también mayor generación de renovables, dicho que era el primero. El segundo es el fomento del autoconsumo.
Un autoconsumo que hay que recordar aquí, hasta el año 2020 estaba proscrito, ¿sabéis?, por la diferente legislación estatal, y esto me remonto a los gobiernos que tuvimos hace más de 10 años, especialmente a un ministro que se llamaba Soria, que francamente puso el famoso impuesto al sol, que más que esa frase lo que hacía era, no voy a decir prohibir, casi, pero sí que marginaba completamente el desarrollo del autoconsumo. Todo eso se corrige gracias a la Unión Europea, porque después de la COP de París del 2015, que estas reuniones que se tienen de alto nivel, estas conferencias de alto nivel que se hacen todos los años, sí que tienen impacto, no todos los años, pero sí a veces. En aquella conferencia de cambio climático del año 2015 se aprobó esa gran apuesta europea también por la transición ecológica, como he dicho, y ello conllevó que, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la Unión Europea aprobara 2 directivas en las cuales se reconocía el autoconsumo y también las comunidades energéticas de la mano del autoconsumo. Gracias a esas directivas es por lo que podemos arrancar, a partir de su puesta en marcha, a partir del 2020, podemos arrancar con el autoconsumo. Aquí. El autoconsumo recibe un impulso fuerte por parte de los fondos Next Generation, que sigue sin ser suficiente, y me explico. Tenemos un primer paquete a finales del 2021 de 11 millones de euros para ayuda directa al autoconsumo, al cual se suma en Navarra algo en lo que fuimos muy pioneros ya desde el año 2018, que fue una deducción fiscal, tanto en IRPF como en impuestos sociales, que puede llegar hasta, no siempre, pero puede llegar hasta el 30% de deducción directa. Si, por ejemplo, tienes una casa, vas a poner placas solares, el costo que te vayan a suponer va a poder ser deducible en tu declaración del IRPF. Lo mismo para las empresas en impuestos sociales. A eso se le suman las ayudas y hace que en Navarra pues esos 11 millones se hayan absolutamente volatilizado. De hecho, se volatilizaron en las 3 primeras horas desde que abrimos la convocatoria en registro. Nos entraba una convocatoria cada segundo, ¿vale? En vista del éxito y la rápida ejecución de ese primer paquete, el Ministerio accede a financiarnos con otros 11 millones de euros. Aquí entramos ya en la idiosincrasia de la Administración, y entre que nos confirman la concesión de este segundo paquete de otros 11 millones en mayo, lo cierto es que la transferencia efectiva no llega hasta finales de noviembre, y ahora estamos resolviendo esos otros 11 millones de euros, y hemos pedido un tercer paquete, y si queremos dar cabida a las más de 7.000, en concreto 7.800 solicitudes que tenemos de autoconsumo en Navarra, deberíamos de disponer de otro paquete de 56 millones de euros extra. El IDAE, el Ministerio de Transición Ecológica, ya nos ha adelantado que nos va a dar más dinero, no sabe si llegará a 56 millones de euros. Pero eso quiere decir que vamos a invertir en autoconsumo cerca, en torno a 60 millones de euros, es la estimación que tenemos, y con un poco de paciencia, porque sabemos que hay lista de espera por las razones que he dicho, pero de momento ya hemos aumentado en un 200% el autoconsumo en Navarra desde el año 2020, con lo cual esperamos que una vez que vayamos resolviendo, como digo, el aumento del autoconsumo sea exponencial, y esperamos llegar a esos 500 megavatios que tenemos en el plan energético. Todo eso también con el debate de comunidades energéticas, en el cual también somos pioneras. Ya tenemos 15 comunidades energéticas creadas en Navarra y otras 17 que ya están en proceso de constitución. Esto en cuanto a lo que es la transición energética, y de eficiencia energética hablo poco, también tenemos otro paquete, pero si no me voy a ir bastante más de los 25 minutos, pues no sé cuántos llevo ya. Me quedan 6, casi no he hablado de economía circular, menos mal que iba a ser breve, voy a poner el reloj aquí. La otra transición es la circular, la economía circular, que ya ha mencionado Anika, y que además le queremos dar un nuevo impulso ya desde el año 2019. El Gobierno de Navarra cuenta con una agenda de economía circular coordinada por el Departamento de Medio Ambiente, y el año pasado, hace exactamente un año, nos juntamos y decidimos dar un impulso conjunto a la misma mediante la creación de esta iniciativa que es Navarra Circular, que va a prestar servicios, asistencia, y también tenemos un catálogo de buenas prácticas, y también estamos preparando otra serie de medidas para impulsar esta economía circular. Aquí, y me alargo un minutico más, pero es que esto merece la pena. La economía circular es un tema además que engancha. Yo reconozco que en el año 2015 poco o nada sabía de la economía circular, pero la economía circular no es un tema de consumir menos, sino de consumir diferente. Somos los humanos, hemos inventado la economía lineal. Somos los únicos, la única especie que producimos,
consumimos y tiramos. Eso no lo hace nadie en la naturaleza. Si os fijáis en cualquier otro proceso natural, todo es circular, todo acaba reutilizándose o reciclándose, o llamémosle como queramos. Lo que supone la economía circular es volver a eso. Son las R's. Y aquí sí que ya me paro en este minuto. Es no solo reciclar, es reutilizar, es reparar, es poder rediseñar productos, es poder también me quedan más R's, pero bueno, muchas R's, ¿vale? Y reducir, eso es la economía circular, y en eso estamos. No solo eso, que sepáis que ya en el mundo la economía está cambiando hacia esto. Desde el año 2016 las inversiones en economía circular han aumentado por 10, eso en el sector privado, por 14 en el sector público. O sea que el mercado también, no solo la legislación, aparte que nos va a venir una legislación muy exigente en todo esto, también nos va a obligar a ello. Economía circular, transición energética, economía circular como transición, como esa transición ecológica. Sí que os quiero decir que en este caso, en la zona ribera, por ejemplo, y los datos que tenemos son muy positivos en cuanto al esfuerzo que está haciendo la industria y el mundo empresarial aquí en la ribera. Por ejemplo, dentro de las ayudas a inversión que gestionamos en el departamento, la zona ribera ha sido sin duda alguna y per cápita, desde luego, la zona de toda Navarra que más ayudas a la inversión ha solicitado y también a la que más se le ha otorgado, en concreto un 36% del total. Que excede con mucho lo que es per cápita. Eso quiere decir que las ayudas que hemos concedido han generado una inversión de 397 millones de euros en los últimos 5 años. Es decir, eso demuestra que la industria en la zona ribera está afrontando un dinamismo muy grande. Eso, según los datos que nos dan las propias empresas, ha generado nuevos puestos de trabajo, en concreto 2.000, tengo por aquí apuntado, me acuerdo dónde, y como ya estoy corriendo, ya me estoy perdiendo con las cifras. Son unos 2.500 puestos de trabajo nuevos asociados a estas inversiones. Estos son los datos que tenemos en cuanto a inversión como departamento. En cuanto a datos también empresariales en la zona ribera, son muchos, porque debemos decir que es la segunda comarca o zona, en comarcas se distribuye, de Navarra con mayor número de empresas, en concreto 4.883 empresas que se sitúan aquí en zona Tudela, siendo 523 de ellas industriales. Y por último, y porque tengo que correr un poco, sí que desde el año pasado también en el seno de la S4 iniciamos un proceso de reflexión en cómo podíamos impulsar la inversión verde en Navarra. Y en ese sentido cogimos 3 grandes focos de posibles proyectos de atracción de dónde se estaba moviendo el mercado. Uno era el hidrógeno, ya lo he mencionado. Otro era la economía circular en la industria eólica. Vamos a hablar de esto como reciclado de palas, que así lo entendemos todos mejor. Y por último también era otro aspecto que se estaba desarrollando mucho, que era el de las baterías eléctricas. Y en este caso la segunda vía de baterías eléctricas y también el reciclaje de las baterías eléctricas, las que vamos a tener en nuestros vehículos pues de aquí a X años, que serán menos de lo que creemos. En todo eso fuimos apoyándonos en cómo crear un ecosistema pues favorecedor, tanto a nivel de ayudas, a nivel regulatorio y también a nivel de fiscalidad. De hecho, en diciembre, por impulso también de los departamentos que estamos hoy aquí, entre otras muchas medidas fiscales, aprobamos unas deducciones fiscales precisamente para la producción de hidrógeno, para el reciclado de palas y también para el reciclado de baterías. No es casualidad que hace 10 días anunciáramos en Cortes, por ejemplo, la instalación de la que será la primera planta de reciclado de palas de todo el Estado, que según los datos de la empresa pues va a suponer la creación de 100 puestos de trabajo. En hidrógeno, ya he mencionado un ejemplo, tenemos otro en zona Sangüesa que también está en ciernes y esperamos dar alguna muy buena noticia en cuanto a reciclado de baterías pronto, pero no podemos hablar todavía de ello, Con lo cual quiero decir, toda esa transición es lo que os decía, empezamos con ese debate general, pero también lo plasmamos luego en medidas concretas. Y ahora sí, no me va a dar tiempo a acabar, pero bueno, hemos creado en cuestión de emprendimiento la aceleradora agroalimentaria,
con CEIN, aquí en la CAT, el programa Horizont, que es un programa de aceleradoras para industrias agroalimentarias también, gestionado por Sodena, también aquí en la CAT. Y ahora sí, en un minutillo, pues sí que tenemos que mencionar lo que es turismo, porque en turismo el Next Generation nos ha dejado, en Navarra nos está dejando unos 80 millones de euros, de los cuales 62 de ellos se está gestionando en lo que se llaman planes de sostenibilidad en destino. ¿Vale? Estos planes, lo que decidimos desde el departamento es comarcalizarlos. Es decir, al margen de que nos hemos reservado una pequeña cantidad de 12 millones para hacer convocatorias generales, lo que hicimos con el resto es comarcalizarlos. Hemos dividido Navarra en este caso en 8 zonas. Esas 8 zonas ya se venía trabajando en esto, en cómo comarcalizar el turismo en Navarra, y en este sentido les hemos llamado unidades de gestión territorial. No es un nombre tampoco muy atractivo, pero cada unidad coincide con una zona. En este caso, la zona Ribera, estuvimos trabajando en conjunto, en común, o sea, coordinados con el consorcio EDER, en cómo gestionar un plan concreto turístico para Tudela. Y en este caso fue el primero en arrancar, junto con el de Pamplona. A finales del 21 ya teníamos realizado el plan, lo firmamos hace un año ahora mismo. Y en definitiva son 5,5 millones de euros destinados a algunas cuestiones que a lo mejor ya habéis estado viendo, como el corredor verde del Ebro o como el fomento del cicloturismo sostenible en ese mismo corredor, ciertos aspectos de turismo también sostenible, somos cultura, somos gastronomía, hay ciertos programas que a lo mejor ya estáis viendo, todos esos están, digamos, financiados con esta decisión que tuvimos desde el departamento de territorializar a nivel de zona los fondos Next Generation en cuanto a turismo. De digitalización, etcétera, etcétera, lo dejo para la ronda de preguntas, porque si no voy a estar hablando toda la hora yo y me estoy alargando mucho. Hemos empezado un poco más tarde, las 7, o sea que yo creo que he cumplido con mis 25 Miguel, minutos. Y son me corta ya. Las 19:36, entonces creo que has utilizado tus 25 minutos estupendamente y le pasamos la palabra a Itziar. Itziar, nahi duzunean. Eskerrik asko, Ana, Mikel eta Arratsaldeon guztioi. Yo me voy a enganchar con la intervención de Mikel en el marco más cercano, en el marco de la estrategia Navarra Nafarroa Green, ¿no? Es la estrategia que hemos diseñado en Navarra, para esa transición, para esa transformación ecológica de Navarra, que hemos elaborado además entre los departamentos que estamos aquí, el Departamento de Vivienda y Proyectos Estratégicos y el Departamento de Ana Ollo, en lo que tiene que ver con la vinculación de Europa y, por supuesto, a ese Pacto Verde. Diría que esa estrategia Navarra Green es la hoja de ruta, o casi podríamos decir que es la única hoja de ruta posible para llegar a alcanzar esa Navarra verde, esa Navarra descarbonizada, esa Navarra circular que ya comentaba Mikel y que creo que es la que corresponde pues a una región, como somos en Navarra, una región comprometida y una región concienciada con su presente y con su futuro. Tenemos que transformar nuestra forma de vivir, tenemos que transformar nuestra manera de trabajar, tenemos que transformar nuestra manera de generar riqueza, de gestionar además también lo público de una manera eficiente y sostenible, y tenemos que transformar de alguna manera todo lo que son las maneras de producción y de consumo, ¿no? Yo creo que esa es una idea que también ha lanzado Mikel y que es además ese estrato que subyace en esa estrategia. Porque hay otra forma, es precisamente la campaña de divulgación y de sensibilización que poníamos en marcha en el Gobierno desde los 4 departamentos para dar a conocer esta estrategia. Hay una página web que no quiero dejar de pronunciar, una página web Navarra Green, Nafarroa Green. La verdad es que recoge no solamente lo que es la estrategia y los diferentes componentes que la componen, sino que también recoge cada día contenidos y actuaciones ligadas a la estrategia, a los diferentes contenidos de la estrategia. De verdad que es interesante. No vamos a hablar, decía Ana, no hemos venido a hablar de estrategias y de planes, pero sí que es verdad que resulta imprescindible tener ese marco conceptual donde incardinamos nuestro trabajo, donde incardinamos las estrategias, los planes, los proyectos, las actuaciones que al final
final no vienen a ser un sumatorio de presupuesto, sino que además yo creo que es importante saber de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? El por qué y el para qué. No voy a redundar en la idea que lanzaba ya Miquel. Nos estamos enfrentando de alguna manera a una emergencia y además de un sistema interrelacionado que abarca todo el planeta. Hablamos de Navarra, el Estado, Europa, el mundo. Nos enfrentamos además a retos interconectados, imprevisibles, desconocidos, sin precedentes, ¿verdad? Que además estamos convencidos, convencidas que se van a intensificar en estas próximas décadas. Podemos hablar de seguridad alimentaria, de recursos hídricos, de materias primas y de energía, de la mitigación y la adaptación al cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la degradación del suelo, ¿no? Un escenario que la verdad es que nos enfrenta a un cambio de paradigma que pasa, por lo que decía, ¿no? Por ese nuevo modelo que necesita sí o sí desacoplar el crecimiento económico de la degradación medioambiental. Un cambio que tiene que ser sostenible, desde luego que desde el punto de vista medioambiental, pero que además tiene que ser sostenible social y económicamente. Y yo empezaría por aquí, porque esta es la realidad que nos ha abordado, ¿verdad, Ignacio? Me acompaña también Ignacio Gil, que como lo conocéis es director de Agricultura y Ganadería del departamento, que nos ha acompañado en esta legislatura y en la anterior, y que además es vecino de Tudela. Bueno, pues es esa realidad que nos ha abordado desde el principio. Empezamos con la emergencia climática, la pandemia, los incendios, las inundaciones, la sequía, la guerra en Europa, y yo creo que ir haciendo frente a todos estos fenómenos ha sido nuestro trabajo inmediato, ha sido nuestro trabajo urgente, pero es verdad que también ha sido con una hoja de ruta que mira siempre a esa Navarra verde, a esa Navarra descarbonizada y circular, con la que nos hemos comprometido desde el Gobierno y que también nos hemos comprometido en el Parlamento, además con una declaración que recoge la unanimidad política para esa Navarra del 2050. Y si miramos a lo más urgente, a lo extraordinario, pues que quiero recordar, la verdad es que parece que ha pasado una vida, que en ese diseño de las ayudas COVID, ¿verdad?, para compensar el cierre del canal Oreca, para compensar o para intentar dar liquidez a todo lo que eran los viticultores, los artesanos de venta directa, agricultores, agricultoras, autónomas, una campaña de promoción del comemos en casa, comemos de casa, que pretendíamos incentivar el consumo de nuestros productos, y hemos seguido luego también diseñando ayudas precisamente para minimizar el impacto de los desastres naturales en el sector primario y fundamentalmente en sus infraestructuras. Y empezamos también con ayudas por inundaciones y lluvias torrenciales, lluvias extraordinarias en el norte de Navarra que provocaban inundaciones históricas en diciembre del 2021, ¿verdad?, con 8 millones de euros, que sacamos ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública a las entidades locales, 95 entidades locales, ayudas para reparación de infraestructuras agrarias también en las comunidades de regantes, para 17, unas ayudas de casi 800.000 euros también para 17 comunidades de regantes, ayudas a los daños en infraestructuras privadas también para 37 explotaciones agrarias, otras ayudas con importe abonado de más de medio millón también para daños en brócoli fuera de cobertura o de lucro cesante. Después de las inundaciones y las lluvias torrenciales y después del COVID, también ahí nos llegan los incendios, ¿verdad? Los incendios del 2022 de junio, en las que también tuvimos que diseñar ayudas sobre todo siendo conscientes de que existían los seguros. Lo que diseñamos son ayudas de lucro cesante por ese diferencial del precio del seguro frente al precio de mercado, pues con un importe de ayudas también casi de 500.000, de medio millón de euros. Y también, y este mismo mes de enero, hemos terminado de abonar las ayudas extraordinarias de 6 millones de euros por el incremento de costes de piensos derivados de la guerra de Ucrania y por la sequía, unas ayudas que se han beneficiado en lo que es las dos comarcas de Ribera Alta y Ribera Baja, a más de 200 ganaderos de estas comarcas, fundamentalmente bovino y ovino de carne, con más de 1 millón de euros para 200 beneficiarios.
Hecho repaso rápido de las ayudas extraordinarias que se suman a todas las actividades y todas las ayudas ordinarias, pero que yo creo que demuestran que al final el personal ha estado a la altura y que se ha sabido responder a unas situaciones que realmente eran complicadas. Y además de una manera, yo creo que interesante, lo hemos hecho siempre de la mano del sector primario, a través del Consejo Agrario. Yo creo que es muy importante que en todo momento hemos hecho un diagnóstico de la mano del sector y hemos intentado buscar soluciones que precisamente iban encaminadas a esas situaciones que se nos estaban demandando. Y fuera de la urgencia, aunque no de la emergencia, yo quiero destacar en esta legislatura la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que desde luego sin duda es una de las leyes más importantes de esta legislatura y que además se aprobó por unanimidad en el Parlamento en marzo del año pasado. Es verdad que es una ley que ahora lo que requiere es de un importantísimo desarrollo normativo, importantísimo en temas claves, como son además la fiscalidad, la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra o el desarrollo de las energías renovables con los mapas de suelos autorizables y prohibidos para la instalación de estas energías, en los que estamos trabajando el departamento de Miquel, el departamento de José Mari y el mío. Es una ley que contempla medidas de eficiencia, medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático en los ámbitos de la administración, de la vivienda, del alumbrado público, de la movilidad, del sector primario, del consumo, de las comunidades energéticas que ya citaba Miquel, a la que se suma algo que también me parece muy importante, y es que en el ámbito de la adaptación al cambio climático, también en lo que estamos trabajando y ya desde la legislatura anterior a través del proyecto Life Nadapta, son esas actuaciones de adaptación, como son algo muy importante, que son los planes de protección ante el riesgo de inundación. Son unos planes que están dentro del compromiso de la Consejería de, iba a decir minimizar, pero más que minimizar, yo diría de reducir los daños ante los episodios de riadas que cada vez van a ser más frecuentes como consecuencia del cambio climático. En lo que llevamos de legislatura hemos puesto en marcha o hemos actualizado de la mano de GAN, de la empresa pública, los planes de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones de 17 localidades y entre ellas las que afectan a la Ribera, Falces, Funes, Caparroso, Lodosa, Zagra, Arguedas y Cortes, y la verdad es que con una respuesta muy interesante y además con un trabajo de evaluación posterior muy satisfactorio. El último ayuntamiento con el que estamos trabajando, que se va a implementar en breve, es el de Buñuel, que anteriormente se había quedado fuera por cuestiones ajenas a la alcaldía, pero que por eso hemos decidido también seguir trabajando con ellos. En Buñuel también vamos a llevar adelante una actuación de protección del casco urbano a través de una mota, para la que vamos a destinar los fondos que nos llegan del Real Decreto de Actuaciones de Adaptación al Riesgo de Inundaciones en las comunidades autónomas de La Rioja, Aragón y Navarra, que llegan con un importe de 10 millones de euros y que a Navarra nos llegarán unos 4 millones. Estamos trabajando, estamos estudiando, lo estamos estudiando técnicamente y cuando lo tengamos definido, pues lo daremos a conocer. Con respecto a estas actuaciones de protección, otra mota importante es la de Ribaforada, ¿verdad? Que esta semana pasada, o hacía 15 días, no sé, ¿verdad? Estuvimos comprobando in situ ya los trabajos finalizados de la reparación de la mota, que además han concluido con una actuación novedosa, con una actuación de referencia en Navarra, que amplían el espacio para el cauce y además facilitan el retorno del agua al río Ebro en caso de inundación por margen, reduciendo fundamentalmente las afecciones de los cultivos, ¿verdad? Que nos vuelve otra vez el agua al río. Es una actuación que ha llevado adelante la CHE en coordinación con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y en la que se han invertido 700.000 euros. Por cierto, que también en el departamento hemos estado gestionando también a través de la CHE las obras de reparación del Camino de la Mejana, que es una infraestructura que se quedó al margen de las ayudas por inundaciones, porque en su momento no se presentó solicitud al Gobierno de Navarra, ¿verdad? Pero como era una actuación que nos parecía imprescindible, pues ha habido un trabajo importante
por parte de la dirección de Ignacio y que hemos conseguido que la verdad es que la incorporara a su plan de actuaciones. En torno a todas estas actuaciones para prevenir, para minimizar los daños por inundaciones, cabe destacar también todos los trabajos que se llevan adelante en el marco de la estrategia Ebro Resilience. El pasado 2 de noviembre arrancaban en Castejón las primeras reuniones informativas que tienen que ver con ese tramo, Castejón-Alfaro o Alfaro-Castejón. Es el proyecto Life Ebro Resilience, la parte primera, que fue aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria de Life 2020, que abarca 3 comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Aragón. Cuenta con una duración de 6 años y que tiene un presupuesto total de 13.300.000 con una financiación europea que tiene más de un 55% nos llega del LIFE. En ese tramo de Alfaro y Castejón se prevén realizar trabajos de recuperación del espacio fluvial a través de la eliminación y el retranqueo de diques y la restauración ambiental de 3 meandros. La eliminación de casi 2 kilómetros o de 1,8 kilómetros de motas y ese retranqueo de otros 3,9 kilómetros, lo que pretende es mejorar en un 60% los efectos de las inundaciones en el territorio que se interviene y se aumenta un 10% el espacio fluvial. Ese aumento también del espacio fluvial lo que busca es mejorar el estado ecológico del río Ebro, recupera 60 hectáreas de espacios fluviales, incluye 3 meandros y además 20 hectáreas de bosque ribereño. Y otro de los objetivos a cumplir es precisamente la recuperación de esa biodiversidad nativa, autóctona, creando hábitats adecuados para 3 especies que ya están amenazadas y al tiempo que además aprovechamos para eliminar 2 hectáreas de especies exóticas. También quiero citar aquí el plan de mejora de la calidad de ozono en Navarra, porque es un plan que propone 10 medidas de reducción de emisiones con el objetivo también de minimizar la contaminación por ozono en Navarra y sus consecuencias tanto para las personas como el medio ambiente y también para el cultivo. Y lo cito porque precisamente es toda la zona sur de Navarra y en especial la ribera, la que es la parte de Navarra más expuesta a este contaminante, precisamente por la fuerte radiación solar que tenéis en la zona. Yo creo que otro de los grandes retos que citaba al inicio tiene que ver precisamente también con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria y con la importancia de reducir la dependencia sobre terceros. Aquí me parece importante el incremento del 14% del presupuesto en desarrollo rural, en esa defensa del medio rural. Hemos pasado de 31 millones a 35,6, con las inversiones ordinarias en explotaciones agrarias, tanto para regadíos como para las que no son regadíos, distintas de regadías, las convocatorias también de instalación de jóvenes agricultores y agricultoras, que es una cuestión también que nos preocupa y que resulta esencial, ¿no?, en esa garantía de seguir manteniendo la seguridad y el suministro alimentario, y también las convocatorias de inversiones de las cooperativas de uso común, de uso comunitario de maquinaria. Yo creo que, ya no me acuerdo cuando venimos aquí a hacer la charla de las macrogranjas, no me acuerdo, 2 años, 3, 2, bueno. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado? Bueno, yo creo que también sois conocedores de cuál es el modelo de explotación familiar profesional que hemos defendido siempre, que hemos defendido además de la mano del sector, de todas las organizaciones agrarias y también de la unanimidad política del Parlamento para esa nueva PAC. Ese modelo de explotación familiar profesional que concibe, que aúna todo ese arco político y de las organizaciones agrarias, pero que tampoco contó con la mayoría para aprobar este nuevo plan de la PAC del 23-27, pero que queda claro cuál es el modelo, hacia dónde trabajamos, hacia dónde llevamos las convocatorias y también hacia una cuestión clave. Hablábamos de las macrogranjas, ¿verdad? Nuestra oposición a ese modelo que nos ha llevado a tener en vigor una moratoria vigente hasta el mayo del 23, mayo de este año,
para que no se puedan ni ampliar ni colocar nuevas explotaciones, y precisamente creo que mañana, ¿verdad, presidente? Mañana se debate en el Parlamento para su aprobación la modificación, una vez más, la modificación de la Ley de Sanidad Animal, que limitará las explotaciones de bovino a 850 UGMs, con lo cual ya tendremos aprobado por ley el límite de esas macrogranjas, que, como sabéis, Navarra fue la comunidad autónoma pionera ya en la legislatura anterior en limitar las macrogranjas a través de un decreto foral que una promotora llevó a tribunales, que ganó, y efectivamente lo que nos dijeron era que había que elevar el rango legal para poderlo llevar adelante. Bueno, pues ya está. El decreto foral pasará a ser, el decreto foral que nos tumbaron los tribunales, pasará a ser una ley en Navarra que vuelva a limitar esas macrogranjas a 850 UGMs. Rápidamente, ¿verdad? Porque aquí se nos pasa el tiempo. Yo te había dicho que iba a ser muy breve, pues rápido, otra línea de trabajo importante y además con un aumento considerable del presupuesto es el impulso del producto local. Nuestro producto, el producto ligado además al territorio, al buen hacer de nuestros agricultores y ganaderas, con un montón de campañas de promoción y presencia en todas las ferias, pero también con la elaboración de un proyecto de ley foral de canales cortos de comercialización, un proyecto de ley que ya tenemos en el Parlamento y que lo que busca es precisamente regular y fomentar la venta directa de nuestros productores y productoras al consumidor o a la consumidora final. Lo que se pretende, por supuesto, es apoyar a las explotaciones agrarias más pequeñas, a las de reducida dimensión, mejorar su viabilidad, hacerlas más competitivas, conseguir además un valor añadido en sus productos y algo claro y también necesario en estos momentos, que es obtener precios justos tanto para la parte productora como para la parte consumidora. Desde la Dirección de Desarrollo Rural también destinamos 5,2 millones de euros al consorcio EDER para el desarrollo de la estrategia de desarrollo local participativo de toda la comarca para el periodo 23-27, una estrategia que vinimos a presentar yo creo que la semana pasada, el viernes, que se tiene que aprobar y que la verdad es que es una ventana de oportunidad para desarrollar un montón de proyectos ligados a esa estrategia que ha venido desarrollándose además con el enfoque líder y que supone que se hace de abajo arriba con la participación de todos los agentes de la zona. Estando en Tudela no podemos dejar de hablar del Canal de Navarra. Es un proyecto estratégico para garantizar fundamentalmente el agua de boca de calidad que llegue a toda la ribera, agua de consumo humano de calidad para toda la ribera, además de esos usos de riego industrial. Hablaba la presidenta hacía unos meses de esa posible licitación a finales de este año con un presupuesto de casi 250 millones, llevará adelante Canasa, pero lo que quiero traer aquí también es otra línea de trabajo, de actuación que sí nos compete y que llevamos desde el departamento, que es tan importante como la creación de nuevos regadíos, que es la modernización de nuestros regadíos, la modernización de los regadíos actuales. En este sentido, lo que quiero destacar es la concentración parcelaria de Ribaforada con un presupuesto de 23 millones de euros para 4 años. Una actuación, la verdad es que muy importante, la modernización de 1.600 hectáreas en Ribaforada, que está dividida en dos fases, una que es la zona del monte con unas 1.000 hectáreas y la otra la de la dehesa con casi 600 hectáreas. El inicio de obras es de esta última, para lo cual ya tenemos redactado el correspondiente decreto foral, que está previsto que se inicie para otoño de este año y que ya cuenta con una financiación de 8 millones de fondos FEADER reservados para los ejercicios 23 y 24. Y además se trata de una actuación novedosa que incorpora energías renovables, como no podía ser de otra manera, para pasar de riego de gravedad a riego a goteo. Y para terminar, también otra actuación de gran empeño de nuestra dirección, que ha sido la actuación de la A68, con más de 500.000 de euros en 4 fases, que lo que trataba era de entroncar y adecuar el camino que va paralelo de servicio,
con material asfáltico, una actuación que es verdad que tampoco es competencia nuestra directa, ¿verdad? Una actuación de 11 kilómetros, que hemos cumplido ya 3 fases, 9 kilómetros con más de 400.000 euros de inversión, pero que nos parecía que era una inversión fundamental para todo lo que supone esa vía de servicio. Hasta aquí, y luego a partir de aquí todo lo que nos queréis preguntar. Pues ahora ya al público tenéis la palabra. Sí, bueno, sí. Ahora. Sí, he dicho que iba a hablar, lo que pasa es que me he podido entender se puede entender a Raúl Castro con lo que me ha pasado, porque pensaba que llevaba 5 minutos y lleva ya 20. O sea que voy a intentar ser muy sintético en lo que es la transición digital. A nivel, la transición digital, como digo, nos está afectando a toda la sociedad, eso lo vemos, está cambiando nuestros hábitos, los ha cambiado ya y mucho más que lo va a cambiar. Pues que a nivel, y aquí sí que podemos también otra vez por diversificar, tenemos lo que es la transición digital y el reto que tiene la transición digital, el comercio y también el mundo empresarial, lo que es la industria. Empezando por la industria, todos los procesos ahora mismo productivos tienen que tener un proceso de digitalización que se divide en inversión en robótica, que esta robótica tiene que ir acompañada de sensórica, porque los robots también se estropean o se pueden mejorar, con lo cual tienes que tener en cada máquina que usas ya robotizada, tienes que ser capaz de poder almacenar todos los datos que se está generando a la hora del proceso de producción. Y ya el último aspecto es la predictiva. La máquina que hace ese proceso, tú la estás monitorizando, estás recogiendo todo lo que hace, pero encima ya puedes llegar a ser tan inteligente como ya están siendo, que te va a poder predecir qué va a hacer o cuándo va a fallar o cuándo va a producir un sistema. Por entendernos, por ejemplo, y por hablar de un ejemplo aquí porque detrás de todo esto parece que no, pero bueno, eso se puede ver cuando visitas. Si vamos aquí a SKF, por poner una empresa muy local, que está aquí también, pues no sé si son 5 o 6 kilómetros, no estará más o menos, hizo una apuesta grande por la digitalización. Cuando uno va a visitar esa empresa, por ejemplo, una empresa que hace rodamientos para coches, hizo esta apuesta hace unos años ya, y uno de los muchos ejemplos, una cadena de montaje totalmente robotizada. O sea, todos los componentes van pasando de un sector a otro, pero por medio de una línea de montaje, que muchos de ellos ya no tienen ningún tipo de intervención humana, o sea, todo lo van haciendo. Pero por poneros un ejemplo de por qué es esta necesidad, lo que es la digitalización. Uno de los procesos es hacer las canicas, las bolas de los rodamientos. Claro, el nivel de exigencia también como consumidores y como industria cada vez es mayor. Entonces ya no se trata de hacer un rodamiento, entre otras cosas que hacen, pero la canica, no, ahora hay que hacer la canica perfecta. ¿Y cómo haces la canica perfecta? Pues le sacaron hasta 1 millón de fotos a una canica que era perfecta, fueron definiendo cuál era la perfección de esa canica. Le llamo canica, esto si me oyen en SKF me matan, pues es una parte componente pero es una pelota de metal. Y lo que hacen, y producen 2 millones al día de canicas, que se dice pronto, cada rodamiento, cada canica que pasa por uno de los sectores es fotografiada incluso hasta 100 veces, y si no es la canica perfecta, simplemente la máquina esa se va a desechar, por ejemplo. Claro, todo esto está produciendo, todo esto es a base de, insisto, robótica, pero es también sensórica, es como saber qué vas a producir y cómo tener esa predicción también, porque llegan a aprender de que cada X canica o la que ha pasado por un proceso anterior, se sabe que si por temperatura o porque ha habido un cambio justo en esa máquina o en la máquina anterior ha tenido un proceso de un fallo o algo con el aceite, etcétera, ya pueden venir a predecir cuándo esa canica no va a ser perfecta, con lo cual ya es maravilloso, porque ya ni siquiera le van a sacar una foto porque la van a poder excluir antes. Por ejemplo, el año pasado con este proceso consiguieron ahorrar 0,2 segundos por canica, que parece poco, pero si lo multiplicas por 2 millones, pues es una cantidad fundamental. Que es un ejemplo de aquí,
que se está produciendo. De hecho, SKF ha sido elegida dentro de la multinacional como la planta de Tudela, ha sido elegida como multinacional, como modelo a seguir por el resto de fábricas del mundo de esta multinacional. Entonces ahí sí que hay un gerente que apostó mucho por lo que es la digitalización. Esto es lo que tenemos que apoyar y que sea el ejemplo a seguir por el resto de las empresas. Y para eso pues sí que disponemos de diferentes canales de ayuda, como son ayuda directa a pymes, que es donde más esfuerzo hay que hacer para favorecer a nuestras pymes en el camino de esta digitalización. Tenemos ayuda directa a pymes. Todas las ayudas a inversión del departamento también incluyen una puntuación extra para aquellas empresas que hayan establecido ya estrategias de digitalización, y todo esto se resume en lo que es el Polo de Innovación Digital de Navarra, porque aquí otra vez vuelvo con la estrategia europea, con la que me he alargado un poco, pero es la que explica luego todo lo que hacemos aquí también. En Europa hace una apuesta por la creación de lo que ellos llaman hubs digitales, los Digital Innovation Hubs. Y el objetivo que tienen que tener estos hubs es crear una cadena de valor. No se trata solo de subvencionar o apoyar la creación de un polo de innovación digital en Navarra. Este polo de innovación tiene que estar relacionado con otros muchos polos que pueden existir en la Unión Europea, como es el caso. En este caso, nuestro polo de innovación digital tiene este sello europeo. También acarreó una subvención directa por parte de la Comisión Europea de 2,7 millones de euros, que hemos empezado a implementar ahora. Tenemos que colaborar y estamos colaborando con otros 7 polos de innovación digital a lo largo de todo el continente, y lo que hace este polo de innovación digital es, ser una ventanilla única, también con un equipo de personas que van a visitar in situ a diferentes empresas para prestar este asesoramiento, para explicarles cómo tienen que hacer esa transición digital, qué mecanismos de ayuda tienen, y también darnos un retorno de qué tipos de mejora tenemos que hacer en nuestras políticas para poder implementar esta digitalización. Creo que he intentado ser muy breve y lo he conseguido, pero no respondió al comercio. El comercio termina aquí en 2 minutos. Luego tenemos un plan aquí también de reactivación del comercio minorista, porque en el comercio se suele identificar la digitalización con Amazon, por ponerle un nombre y apellidos, y la digitalización en el comercio no es solo la gran distribución, también es un aspecto muy importante, pero la digitalización es una buena utilización de los medios digitales, medios sociales también, para poder crear grupos de clientes, pero también cada vez más también, porque ahí la revolución es enorme, es un buen medio para poder adelantarte. Aquí sí que entra la predictiva en cuanto a consumo, a tendencias en consumo, a nuevos productos y un largo etcétera. Y también para la propia digitalización de procesos internos. Para esto también, de hecho, la semana pasada volvimos a presentar todos los mecanismos de ayudas también que tenemos con la creación de este laboratorio, que le llamamos así, de asesoramiento y acompañamiento al comercio minorista, para poder dar este paso y poder también tener esa ayuda, porque en el caso del comercio sí que estamos hablando mayormente de falta de capacidad, porque suelen ser, pues comercio minorista lo dice todo, pues bastante tienen con el día a día como para poder, pero como digo, aquí también este plan presta este laboratorio de apoyo. Sí, yo iba a aportar también la visión de algo más de la industria y el comercio, ¿no? La transición digital tiene mucho que ver también con todo el sector primario, es decir, que no estamos hablando de la industria o del comercio, sino que estamos hablando de toda la vida. Estamos hablando del sector primario, de los cuadernos de trabajo, del seguimiento de la PAC, de la inspección, de las aplicaciones para el seguimiento de los cultivos. Es una realidad. Pero es que además, y una de las cuestiones que también quería plantear aquí, que es una cuestión clave en estos momentos para mantener la vida rural, la vida activa de nuestros pueblos. La conectividad es una cuestión, el despliegue de la fibra a todo el mundo rural es una cuestión clave para que podamos seguir viviendo en el pueblo. Yo, si no tuviera fibra en casa, en el pueblo, no podría haber marchado a vivir al pueblo. Entonces yo creo que esa también es una de las cuestiones claves en estos momentos, con un despliegue que tenemos en Navarra no me voy a atrever a dar la cifra, más del 90 y... ¿no, Miquel? Como no es nuestro departamento, pero yo creo que estamos más por encima del 95%, y esa es una de las cuestiones clave. Pero como digo, no nos tenemos que ir al mundo de la industria, de la robótica, sino que nos tenemos que venir al mundo real y al mundo incluso de nuestras agricultoras, agricultores y ganaderos, que va a ser una realidad ya.
¿Algo más? ¿Tenéis alguien que quiera preguntar? Quisiera preguntarle a la consejera, el verano pasado unos incendios terribles, yo asumo que nos superaron a todos. ¿En qué línea están trabajando? Porque eso se va a volver a repetir. Los picos climatológicos ya sabemos que están ahí, todas las previsiones que apuntan hacia ello, como ha dicho usted, con las limitaciones también los edificios. Padecimos un gravísimo disgusto, porque siempre se habla de la Navarra verde, pero nunca se habla de la Navarra marrón, y nunca se trabaja la Navarra marrón en la línea de, a ver si concentro todo lo que tengo en la cabeza en torno a esto. ¿Qué planes están desarrollando y están trabajando para el tema, para recuperar esos espacios que perdimos de Alguedas Valtierras y y muchos otros que tenemos absolutamente abandonados en la mano de Dios, como por ejemplo en Maldenas el proyecto LIFE, que presentaron hace ya un año, no se ha vuelto a saber nada de él, que pretendía recuperar las zonas esteparias, pero no sabemos qué se va a hacer ahí, porque hay directivas europeas que hablan de que el abandono de determinadas tierras de cultivo que no son productivas. ¿Hacia dónde se está trabajando con el comunal? En Tudela tenemos una cantidad de comunal gigantesca, en toda la esfera también, es impresionante. Un comunal que se nutre de profesionales muy pocos, que lo gestionan exclusivamente por el interés que supone la PAC, no por lo que produce. Entonces, ¿hacia dónde está trabajando tanto el Departamento como Europa? Porque la PAC no es la política agraria comunitaria, es un grandísimo enigma como el origen del ser humano, porque nadie sabe de dónde viene, nadie sabe hacia dónde va, nadie sabe qué es lo que busca. Estamos hablando del kilómetro cero, de la economía circular, que es la que todos hemos conocido afortunadamente en Navarra, que hemos vivido así, lo hemos conocido y así los que estamos aquí. Entonces, todo esto, que en el fondo es muy bueno, en la práctica yo no veo que se traduzca en política. ¿Hacia dónde está trabajando? Yo sé que ustedes están trabajando bien y que les preocupa. El señor Ignacio tiene calle en el campo. A mí como ciudadano de a pie pues me preocupa. ¿Qué vamos a hacer con nuestro comunal? ¿Qué sentido tiene mantener desertificar unos territorios que dan de sí poco para que cobren la PAC 5 familias que se tienen que ganarse la vida? Cuidado, toda la vida. Pero ¿hacia dónde vamos? Y luego otra cosa, los planes de Tudela sirve para recuperar zonas esteparias de Tía. Se quemó Alguedas Valtierra, los pinares no los quieren ni ver en ningún sitio, pero se sabe que puede ser el punto de partida para recuperar el bosque bajo mediterráneo, que es el nuestro. El bosque bajo mediterráneo, aquí hemos pasado al marrón, y solo se habla del verde. El verde está ahí arriba, aquí no. La acción, por ejemplo, que usted ha indicado de Alfaro Castejón me parece maravillosa, pero siempre estamos con las dichosas botas que no, que al pie hay que devolverle lo que es de él. Entonces, ¿para qué tapar la boca a los ayuntamientos, sobre todo al pie, con esa política tan errática, acallando a los ayuntamientos en clave local, poniendo botas donde lo que hay que hacer es devolverle al pie lo que es de él? Cuéntenos, por favor, no lo estoy diciendo en clave crítica, sino hacia dónde están trabajando ustedes y hacia dónde va Europa. También se habla de el Ebro es intocable, no se puede dragar, de acuerdo, pero en Europa los ríos están impecables, muy bien conducidos, muy bien gestionados. Aquí todas las riberas del Ebro, que podría ser un referente medioambiental maravilloso para ese turismo que no termina de llegar, pero que está ahí y algún día vendrá, más de que viene, a ver, lo sabe bien, está lleno de cañas y de zarzas abandonadísimas. Se hicieron unas gestiones aquí en Tudela y se retiraron parte de barras y cañales, mejorando un poquito, pero yo no veo que se trabaje a fondo y en serio. Bien, pues es que has expuesto un montón de temas, un montón de temas. Yo hay una cosa clave, cuando hablamos de la Navarra Verde, es que, y esto recuerdo que es una de las primeras preguntas que me hizo una periodista nada más iniciar el curso político. Era como que yo representaba la Navarra Verde del norte y el sur no era verde. No, el Pacto Verde Europeo, Europa
tiene un mensaje. No se está significando a la Europa del Norte más verde. Estamos hablando, cuando hablamos del concepto de verde, estamos hablando de un concepto de sostenibilidad y sobre todo un concepto de armonización con el medio ambiente. De eso es de lo que estamos hablando. Ya sea el paraje, el paisaje marrón, amarillo o verde. Es decir, que la Navarra verde es esa Navarra verde, circular y descarbonizada, es toda nuestra comunidad foral. Eso que quede claro, lo primero. Lo segundo, a lo que estamos trabajando desde varias miradas. Una, en el trabajo de prevención, es decir, que yo creo que lo primero en el diagnóstico es clave. El problema no es que, como se suele decir, es que no sé, los incendios apagan en verano, en invierno, no. El problema que tenemos un problema de despoblamiento en las zonas rurales. Y ese despoblamiento es el que tiene unas consecuencias en un montón de cuestiones. Ayer también iba al Parlamento a explicar la presencia o el problema que tenemos con los jabalíes y la accidentabilidad en las carreteras, ¿verdad? Claro, ¿qué está pasando? Pues que el medio rural se abandona, o el despoblamiento es una de las consecuencias que tiene. Es decir, que tú no puedes estar desbrozando, limpiando montes que luego nadie va a ir a trabajar. Entonces, no nos engañemos, sería una inversión imposible de mantener, ¿no? Es decir, que la actividad humana, la actividad del sector primario, la ganadería, es la que tiene unas consecuencias sobre el manejo de la tierra en la que estamos ocupando. Si lo desocupamos, esa tierra es la que va cambiando. Entonces, hay un trabajo de prevención de los técnicos forestales, hay un trabajo de prevención importante, se está trabajando todo el plan de Infona, pero mucho sobre todo en lo que es la prevención, pero también en la otra parte, en lo que hemos venido trabajando es un plan estratégico de ganadería extensiva, también con todo el sector, con 40 medidas, con un diagnóstico claro, con 40 medidas, que algunas de ellas ya se están llevando adelante con partidas presupuestarias dentro del PDR, y que lo que trata fundamentalmente es de recuperar esos espacios perdidos, ¿no? Porque la ganadería extensiva, además de garantizar la presencia hablaba de la soberanía alimentaria, estamos garantizando el mantenimiento de puestos de trabajo, de actividad en la ganadería, actividad ligada al sector primario y ligada al mundo rural, pero además lo que estamos consiguiendo de alguna manera es ese mantenimiento o ese trabajo de prevención de incendios que nos hace la limpieza natural en la comida de los animales. Esa es una cuestión clave. Es que has hablado de la PAC y del problema yo creo que el problema de la PAC no es que la PAC no se sabe a dónde viene y a dónde va. El problema de la PAC, lo he dicho claro aquí, es el problema de los derechos históricos. Y hasta que no podamos reconducir lo que es el acceso a la tierra, y eso está ligada a unos derechos que se repartieron hace unos años, tendremos un problema de acceso, de reutilización e incluso de incorporación de gente joven. Esa es una de las cuestiones clave que defendió Navarra, que ha defendido antes, que hemos defendido ahora, que además lo llevamos a Madrid de la mano de todas las organizaciones agrarias y con el respaldo de la unanimidad política de Navarra. Yo estaba convencida que esta vez lo íbamos a conseguir, y estaba convencida que lo íbamos a conseguir porque en una de las negociaciones, en una conferencia sectorial, el propio ministro Planas dijo que este momento se iba a producir, ¿no?, la eliminación de los derechos históricos. Eso fue unas declaraciones que hizo, ya no me acuerdo cuál es el periodo temporal, pero después de decir eso, yo venir a Navarra en el Parlamento de decir que en esta sí íbamos, pues no sé si fueron las elecciones andaluzas o qué causa mayor la que provocó un cambio, un giro de 180 grados, y donde dije Diego, y seguimos en el mismo sitio. Y es verdad que Ignacio es un conocedor de primera mano de lo que representa la PAC, pero creo que el principal problema que tiene la PAC es precisamente ese, ¿no?, el de los derechos históricos. Hemos trabajado en otras cuestiones, y es verdad que la PAC también viene acompañada o acompasando a todo lo que es el Pacto Verde Europeo. Tenemos la PAC más verde que ha habido nunca, porque también es parte de esa política europea, en este caso de la política agraria europea. Hablabas también del Live Bardenas. Me encanta que me hagan esa pregunta. El Live Bardenas es un live que presentó la comunidad de Bardenas, que no presentó el gobierno. El último día de
de presentación se nos hizo conocedores de que se iba a presentar y entonces, bueno, nos parecía que podía ser interesante que participara el Gobierno a través de dos entes instrumentales, el que tiene que ver INTIA, Agricultura y Ganadería, y GAN, Gestión Ambiental de Navarra. Y la realidad es que han estado ahí presentes, pero no se les ha llegado nunca a encargar ningún trabajo. Es decir, que la Comunidad de Bardenas recibió el dinero del LIFE, que era un proyecto estupendísimo, que a nosotros la verdad es que nos gustaba muchísimo. Al final lo que pretende es, pues bueno, trabajar en el manejo de la tierra de una manera que lo haga compatible con la defensa de las aves esteparias, ¿no? Con el mantenimiento de las esteparias y con unas oportunidades para Bardenas, para todo lo que es la Comunidad de Bardenas, interesantísimas. Ahí la Comunidad de Bardenas no ha sabido gestionar, no ha sabido hacer. Nosotros hemos estado acompañando cada vez que nos ha llamado, le hemos dicho que, ¿no? que íbamos a estar trabajando, que a nosotros nos resultaba muy interesante, pero es un proyecto de la Comunidad de Bardenas, no es del Gobierno de Navarra. Y ahí está. A nosotros nos encantaría que no se perdiera, pero la verdad es que también nos encantaría que se gestionara bien. Y no sé si se está gestionando o no se está haciendo nada. Es decir, que... Y no sé si me he dejado algo. Chiringuito de Bardenas, más que Comunidad de Bardenas. Yo estoy aquí. En cuanto al hidrógeno, sí, obviamente sí, o sea, se habla de hidrógeno verdes precisamente porque tiene que ser, entre otras cosas, producido por fuentes renovables, porque si no, pues no tiene sentido, ¿eh? Y en este caso sí que, pues ahí mismo se nutrirá, o la electricidad necesaria para hacer esta electrólisis vendrá de un parque fotovoltaico que está al lado, que sí, es la fabricación, o sea, esta electrólisis va a ser como digo, es una iniciativa, es demostrativa, con lo cual su capacidad de momento no va a ser muy grande, pero como digo, es uno de los primeros que se va a instalar en toda la península. Pero sí, o sea, va siempre acarreado con una generación de electricidad para la electrólisis que es o bien fotovoltaica o bien eólica, o bien las dos, En este caso será fotovoltaica porque ya sabéis que ahí al lado, pues, de la CAT, pues hay varios parques que la pueden nutrir, pero todo eso ya estaba presentado en la presentación y de hecho ha sido una de nuestras fortalezas al presentar, primero que teníamos un consumidor final, que iba a ser todas las empresas de la CAT, pero también porque ya disponíamos de un parque, en este caso fotovoltaico, ya construido, que pudiera dar energía, la electricidad necesaria para hacer esa electrólisis. Porque en el plazo máximo de 2 años, si no me equivoco, la planta tiene que estar en marcha. Pues lo importante, insisto, es que va a ser uno de los proyectos demostrativos, de los primeros, y que vamos a tener. Nos va a dar también muchos datos, hablando de digitalización, para afrontar todos los retos que puede tener el hidrógeno en su futuro. Ya sabéis que hay también aquí un debate. El tema energético, cada vez que abres una puerta te encuentras con muchas opiniones y hay también una corriente tanto empresarial, digamos, que dice que el hidrógeno nunca va a ser un componente que pueda ser lo suficientemente atractivo desde el punto de vista de coste,
otro amplio sector sí que tiene una apuesta clara y por otro lado también en cuanto a esta generación de electricidad que hace falta para electrólisis. Pero aquí también tenemos un amplio campo para el cambio normativo, porque hoy por hoy es complicado desde un punto de vista normativo utilizar un parque fotovoltaico o eólico, por decir dos de los que ya tenemos, de manera hibridada para generar, por ejemplo, esta electricidad cuando no está dando electricidad, digamos, al sistema, etcétera, etcétera. O sea, ahí también, como todo, cuando se arranca, todos son problemas y por eso mismo hace falta hacer este tipo de proyectos demostradores, que es lo que vamos a tener en la CAT. Pero sí, ya está enchufado, está todo conectado y de hecho eso fue una de las fortalezas a la hora de ser elegido. Solo han elegido 22 en Next Generation, quiero decir, tenemos uno de ellos, o sea que yo creo que es un anuncio importante. Y lo que me preguntabas de las líneas de ayudas que han llegado a Tudela, por supuesto yo hablaba de 8 millones en ayudas para inundaciones, ¿no? Para reparar los daños provocados por las lluvias y las inundaciones. Hablaba de unas ayudas para las infraestructuras agrarias de las entidades locales y en ese caso de las 95 entidades locales, pues hay 15 entidades locales que pertenecen a las comarcas agrarias 6 y 7, Ribera Alta y Ribera Baja, con un importe de 600.000 euros y, por supuesto, aquí tengo listado Andosilla, Zaga, Cadreita, Carcar, Falces, Funes, Lerín, Milagro, Peralta, Santa Cara, Sartaguda, Buñuel, Cortes, Fustiñana y Tudela. Y por supuesto que Tudela es de las que tienen una subvención, una mayor subvención concedida. Y en la otra de las ayudas para la reparación de infraestructuras agrarias en las comunidades de regantes, también he hablado de 17 comunidades de regantes y Argueda, San Adrián, Cadreita, Viana, Zagra, Tudela, Milagro, Cortes, Cárcar, Villafranca, Buñuel, Valtierra, Ribaforada, Tudela, Comunidad de Regantes de Murió de las Limas, Comunidad de Regantes del Campo de Traslapuente y Comunidad de Regantes de Campo de Majana en Tudela. Entonces, el desarrollo sostenible, claro, no sé la reflexión hasta dónde llega de que las políticas que se están planteando son políticas buenas, positivas, pero llegamos tarde, si se hubieran planteado hace 30 años, pues serían suficientemente sensatas. Ahora mismo igual ya es tarde para esas políticas por, primero, la confianza ciega en que la tecnología nos va a salvar. Como ejemplo pongo lo del hidrógeno, que hay mucha gente, científicos que opinan que parece, lo planteáis a veces, no es una crítica exacta porque yo no sé si tengo razón en lo que digo o no, digo un poco, lo aporto al debate para que contestéis, ¿no? Sino que parece que el hidrógeno verde nos va a salvar de, yo qué sé, de la energía cara, pero es que ya no hay forma y el hidrógeno verde, hay científicos que dicen que no es, lo has comentado después cuando te dio la palabra, ¿no? Que no es una vía porque solamente sirve para proyectos pequeños, concretos, demostración y tal, pero que nunca se podrá generar a gran nivel. Ese es uno de los ejemplos. ¿Por qué pensáis o por qué no añadís otras cosas, además de pensar que la tecnología nos va a salvar? Ahora es más de reducir, de otras cosas que son previas, tan importantes o más que la tecnología para salvarnos. Y luego, como ejemplo también de, a lo mejor, greenwashing o algo así, un caso que conozco bien, Corredor Verde ha salido. El Corredor Verde es un proyecto de urbanización del entorno del Ebro que se vende dentro de los proyectos fondos Next Generation. El Ayuntamiento de Tudela, si no me equivoco, ha tenido una subvención de 3 millones de euros o algo así para él. Ese proyecto yo lo conozco bien. El Corredor Verde es un proyecto de urbanización que de verde solo tiene
la segunda de las palabras de su nombre, porque tiene más hormigón que tierra, tiene más farolas que, si son LED las farolas, pero tiene más farolas que árboles. Entonces, claro, eso es un poco de greenwashing, ¿no? Decir que a Tudela han venido 3 millones de euros para el corredor verde y que eso es eso forma parte de la lucha por la transición ecológica. O sea, no digo que nos estéis engañando, pero digo que cuando se dice eso, yo mi opinión particular es que eso es un engaño. Igual os ha engañado o ha engañado a turismo el Ayuntamiento de Tudela o el consorcio de no lo sé, quería aportar eso al debate. Vale. Siendo por orden, quiero decir, no estamos haciendo la apuesta de hidrógeno, solo he puesto en la exposición. Vale. Sí, la verdad, se nota un montón. Pero no habrá sido así los 25 minutos que hablo al principio, ¿no? Porque si no... No, he hablado, o sea, en nuestro punto de vista, y lo he dicho claro en la primera exposición, la apuesta tiene que ser diversificar las fuentes de energía. O sea, está claro, no es una apuesta solo por el hidrógeno. He hablado de biogás, he hablado de biometano, además he puesto ejemplos muy concretos que en la zona ribera la verdad que hay un despliegue de todos ellos. Obviamente también porque muchas veces va asociado pues la imagen a un molino eólico, por ejemplo. Es parte de la solución, pero no la única, en esta fotovoltaico, pero como he dicho, biogás, biocombustible y también la biomasa, ojo, que también ha sido una gran desconocida en este territorio en general y que tiene un futuro y vamos, un potencial mucho mayor. De hecho, prácticamente toda la biomasa la exportamos en Navarra, de momento, etcétera. Entonces, es un mix de todo ello, porque lo que sí está claro es que lo que es un desastre es el sistema actual. Yo tengo esa frase, es decir, el sistema actual es sucio, es ineficiente y es caro. Ahora, lo que estamos haciendo hoy en día. Es sucio porque estamos matando al planeta, tenemos esa conciencia clara, es ineficiente porque al final en Navarra el 77% del total de la energía que consumimos, y no me refiero solo a la electricidad, me refiero al total de la energía, incluyendo hidrocarburos, gas natural para la industria, todo esto, el 77% sigue siendo de origen fósil. Hoy, ahora, 2023. Y somos una de las regiones europeas que mejor vamos. O sea, no os digo cómo es otras partes del continente. Entonces, y es caro porque obviamente ahora hemos visto, después de la salida pospandémica, digamos, segundo semestre del 21 y sobre todo el año pasado, el sobrecoste energético ha sido tan absolutamente dramático que nos ha hecho, desde luego, tenemos una sensibilización clara sobre lo que es la factura de cualquier tipo, me da igual ya que energía, electricidad, ¿no? Entonces, pero en el 2019... cuando vivíamos sin poder ni imaginar que una pandemia estaba a las puertas, en Navarra gastamos un 9% de nuestro PIB regional en comprar gas y petróleo, y algo de carbón, por cierto. O sea, ya el 9% de todo el dinero que gastábamos en 2019 lo dedicamos a comprar hidrocarburos. Hidrocarburos que además de todo no controlamos cómo se extraen. Ahí desde luego la sostenibilidad no solo ya es el propio uso del hidrocarburo, sabemos cómo viene el petróleo y cómo viene el gas, no es lo que se produce fuera de Europa y un largo etcétera. Con lo cual este es el sistema que tenemos que cambiar. Lo que también tenemos que tener conciencia es que somos seres humanos, los seres humanos consumimos y contaminamos, eso es un hecho. Que tenemos que cambiar eso, por eso he hecho mucho hincapié en la economía circular, pero además otro hecho fundamental, somos el 6%, pero ya hemos sobrepasado la barrera de los 8.000 millones de seres humanos en el planeta, quiero decir que también eso es un hecho. ¿Es el fin del mundo? No. ¿Nos están engañando? Tampoco, pero que tenemos que cambiar el sistema, por supuesto que sí, pero es un mix, tenemos que ir apostando por todo esto, porque la tecnología ya nos lo permite. Hace 30 años, cuando se puso el primer parque eólico en Navarra, el segundo de toda Europa, el segundo de toda Europa es el que tenemos ahí en Pamplona, en el Perdón, la energía eólica era absolutamente deficitaria. Tenía que ir acompañada de una ayuda pública porque si no, no competía a precio. Hoy por hoy, la energía fotovoltaica es la más eficiente, la más barata de todas, seguida de la eólica, más que los hidrocarburos o que el gas. Entonces, eso es gracias también al impulso de diferentes políticas que ha hecho que esa escalabilidad haga posible que sea competitivo. Con lo cual, posible es, la tecnología lo está permitiendo ya y lo que nos tiene que permitir es salir de ese sistema que ya no sea tan sucio,
que desde luego sea más eficiente porque lo producimos nosotros y no dependemos de, por ejemplo, pues avatares, digamos, internacionales, y ahí también la perspectiva no es muy halagüeña respecto a Europa, y también ser menos cara, en el sentido de que la produciremos nosotros. ¿Solo hidrógeno? No. Eso tenemos clarísimo. ¿Solo biogás? Tampoco, es imposible producir tanto biogás. ¿Solo biocombustibles? Tampoco. Con la biomasa tampoco llegaremos nunca a poder superar la barrera del 15% del consumo energético en Navarra. Como digo, es un mix, pero posible es porque queremos seguir progresando. Queremos seguir como sociedad y por eso, desde luego, la energía es fundamental. En cuanto al proyecto en concreto que te has referido, eso desde luego no está financiado por el Next Generation porque por otras cuestiones turismo no financia obras. Los fondos Next Generation de la Unión Europea en materia de turismo no financian infraestructuras. Lo que financian es ese paso a la digitalización y ese paso a la sostenibilidad en cuanto a lo que es el acogimiento de turistas. Entonces yo no sé en concreto si hay un proyecto urbanístico que está ligado a, eso ya es otro tema, pero desde luego no va a estar financiado con fondos Next Generation de turismo. Eso seguro, porque no contempla, como digo, esto. Ya por terminar también, el blanqueo verde es un hecho, el greenwashing es un factor que está ahí, y para eso a nivel normativo ya tenemos desde el año 2020 el reglamento de taxonomía, que está sonando cada vez más, que es un reglamento en el cual ya establece cuáles son las actividades sostenibles, establece un listado claro y establece para esas actividades sostenibles qué condiciones tienen que cumplir. O sea, y eso también a las administraciones pues nos va a ayudar mucho precisamente para poder evitar ese blanqueo. Algo además que no solo es un reglamento que no afecta solo a las administraciones públicas, sino también a las empresas privadas. Con lo cual ya sí que tenemos, y todavía falta desarrollarlo, sabes que está en proceso de desarrollar, pero bueno, sí que hay como ejemplo pues avances normativos también para poder detectar cuando se hace un blanqueo blanco. Y ahora sí, por terminar, volviendo a las ayudas Next Generation, precisamente uno de los condicionantes que tenemos que cumplir a la hora de cumplimentar todos los tediosos papeleos que tenemos que hacer en la administración para poder demostrar que los Next Generation han sido utilizados para producir esa transformación, es precisamente que cumplimos con otro de los principios que está establecido en este reglamento de taxonomía, que es el de no causarás daños. Y en eso tenemos que cumplimentar una serie de datos, tenemos que demostrar que todas las inversiones que hemos realizado en turismo, en comercio, en industria, realmente no han producido daños al medio ambiente, no ha producido más emisiones, por ejemplo, de efecto invernadero o otro tipo de contaminación. Eso lo tenemos que demostrar en cada expediente que enviamos a la Comisión Europea. Bien, pues brevemente, ni todo lo que es verde, ni todo lo que es sostenible, pero eso no nos debe llevar a decir que nosotros estamos hablando de un cambio de imagen, ¿no? O un maquillaje de un sistema que yo creo que he dicho desde el principio que tenemos que transformar nuestra forma de vivir. Lo he dicho en el inicio, tenemos que transformar nuestra forma de vivir, de trabajar, de generar riqueza, de producir, de consumir. Me parece clave. Es decir, que todos esos retos a los que nos tenemos que enfrentar, aquí no se trata únicamente de cambiar unas materias primas por otras. Yo creo que tiene un fondo mucho mayor. Es verdad que tú hablas del corredor verde, el corredor verde de Tudela, lo conozco por los medios de comunicación. O sea, no tiene el Gobierno de Navarra ni medio ambiente, ni turismo. Es un proyecto del Ayuntamiento de Tudela, en el que no hemos tenido nada que ver. Presenta directamente el Ayuntamiento de Tudela sus fondos, no sé cuál es el procedimiento, pero ya te digo que no hemos tenido ocasión tampoco ni de hacer un análisis. O sea, a nosotros no nos ha llegado para nada, lo desconocemos. Eso es un poco como la biogranja de Odieta también, ¿no? Es una biogranja. Bueno, pues yo creo que todos y todas tenemos que ser conscientes de detrás de esas etiquetas lo que hay y la importancia que tiene bucear un poquitín más de aquello que nos están, de aquello lo que están etiquetando. A mí me parece importante que, a pesar de decir que tenemos que cambiar de esa forma de vivir, de trabajar, de producir y de consumir, por ejemplo, la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética es verdad que lleva un impulso de las energías renovables, pero la primera línea de trabajo es la de la eficiencia energética.
No se trata de producir otro tipo de energía, lo que se trata es de reducir lo que no necesitamos. Y tiene una serie de medidas que son muy interesantes. Por ejemplo, algo muy en la apertura y el cierre de las tiendas, ¿no?, en verano o en invierno, con la calefacción o en el aire acondicionado. Si no puedes estar con un aire acondicionado a tope en el verano, con toda tu tienda, con todo tu escaparate abierto de par en par. Es decir, todo eso se prohíbe. La eficiencia en el alumbrado. Es decir, que a mí me parece que esa es una línea de trabajo importantísima. La agenda de economía circular lleva también cuestiones clave. La última, la agenda de desperdicio alimentario, que también presentábamos hace poco. Se te cae, vamos, cuando yo estaba presentando la agenda de desperdicio alimentario, las periodistas no me creían, porque de lo que estaba hablando era de que 115.000 toneladas al año van a la basura, de alimentos. El 42% de esa cifra se produce en nuestros hogares. El 42%. Eso tiene una media de, no sé, son 72, 75 kilos al año en cada uno de nosotros va a la basura. Y dice, claro, todo el mundo dice, si yo no tiro nada. Son cifras que se sacan del departamento de la sección de residuos del Gobierno de Navarra. O sea, que no nos las estamos inventando, que están ahí. Entonces, yo creo que hay muchos conceptos, hay muchas realidades a las que nos tenemos que enfrentar y que nos tienen que hacer pensar que tenemos que cambiar en la manera de hacer las cosas. Y la ley, es verdad que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está dirigida a las administraciones, es decir, que no tiene una única mirada tampoco en la población. Tiene una mirada en la población, en las administraciones, en las empresas, en el sector primario. Yo creo que al final es una ley, porque es una realidad que nos está interpelando a todos y a todas y que requiere de esa modificación de hábitos en general, en nuestras vidas personales y también en esas formas de producir y de consumir que tenemos como sociedad. Yo voy a hacer la de aquel que no hace la pregunta y hace reflexión. Una reflexión. Todo esto tenemos un problema porque la gente no lo conoce. Y a esos señores, a los medios de comunicación, hay que meterles pasta para que las políticas del gobierno estén en el territorio y lo contemos. Y ahí, tanto el gobierno anterior como este, yo sinceramente creo que, voy a decirlo en primera del plural, hemos fallado. O sea, nos han ganado la tostada de una manera. Y ahora, Corredor Verde. Corredor Verde en la página del Ayuntamiento. Plan de sostenibilidad turística de destino de la Ribera de Navarra del consorcio EDE, 5.492.000 euros. Lo que vende el Ayuntamiento de Tudela, es que ha ido a una concurrencia competitiva europea y le han dado 5 kilos. Y eso es mentira. Se los ha dado al Gobierno de Navarra porque ha decidido dárselos en primer lugar a la Ribera de Navarra porque tenía un plan de turismo sostenible. Y eso la gente no lo sabe. Y eso es inconcebible que la gente no lo sepa, Miquel. O sea, eso es un fallo del conjunto. Y dentro de esas actuaciones, la número 10 está financiada por turismo, es el Corredor Verde con 1.300.000 euros. Y de verde tiene... Lo que te estoy diciendo es de verde tiene, o sea, lo que financia el ladrillo no va a ser financiado con ese fondo, es lo que te quiero decir. Otra cosa es lo que está anunciando el ayuntamiento. En cuanto a comunicación, lo que vemos, o sea, que decir, vinimos aquí a hacer la firma, estuvimos como departamento, hemos anunciado, hemos hecho, pues ¿qué más vamos a hacer? He puesto como ejemplo más de una vez, como departamento yo mismo, hemos hecho diferentes comunicaciones en los que son los planes. Estamos haciendo hasta los sábados, personalmente, recorriéndonos todo el territorio precisamente para dar a conocer estos planes, porque hemos hecho Pamplona y Ribera, eran los que ya tenían los planes hechos, como has dicho, pero vamos, es Baztán Bidasoa, es Pirineo, es Zona Media, es Tierra Estella, Sacana Luzamaldea, que anunciaremos en breve. O sea, este mismo sábado voy a estar en Viana, precisamente para eso, para hablar de todo lo que es el plan de destino en Tierra Estella. Entonces, a nivel de comunicación,
nos han ganado, pues puede ser la percepción que puedes tener, y desde luego no es por falta de esfuerzos y por falta de comunicar. Hicimos nos hemos apoyado también en los 2 diarios con diferentes medidas, incluso a veces publicitarias, para anunciar estos planes. En noviembre hicimos un foro Iría, por ejemplo, con uno de los diarios, precisamente para explicar más todo lo que hemos desplegado en materia turística, yo largo, etcétera. Entonces, lo otro ya es percepción. ¿Qué va a hacer el actual ayuntamiento? Pues sí, barrerá para casa, dará una información sesgada o no, no lo sé. Eso es lo que me decís ahora, pero desde luego no ha sido por falta de esfuerzos ni por falta de esfuerzo personal de todo el equipo. O sea, la propia directora ha estado pues en numerosísimas ocasiones. O sea, yo mismo os tengo que decir que hemos hecho el recuento, he visitado in situ 23 empresas, aquí ya no hablo solo de turismo, amén de haber estado en numerosos, digamos, encuentros, tanto en la CAT, que hemos hecho 2 encuentros reseñables, uno que es el corredor del Ebro, el hidrógeno, con 200 empresas que hicimos, y otro hicimos también una jornada de emprendimiento también de la zona, que incluíamos también aquí, invitamos a empresas de la Comunidad Autónoma Vasca, de La Rioja y de Aragón, entre otros, y realizamos aquí, por cierto, vuelvo al hidrógeno, pero un encuentro entre los 4 consejeros también de desarrollo económico, también del Ebro, por ejemplo. No sé, o sea, desde luego esfuerzo para venir in situ, y no es ningún esfuerzo, porque la verdad es que aquí os he mencionado empresas concretas porque así yo creo que se puede entender más, pero es que hay enormes y grandes ejemplos, vamos, de desarrollo empresarial en la zona, de los cuales podemos estar muy orgullosos como navarros y navarras. Ya no hablo ya a nivel político, y los hemos venido a visitar. Nuestra coordinación con el consorcio EDER, pues la verdad es que ha sido grande, como no puede ser otra manera. Hemos también financiado, en este caso, al consorcio con diferentes planes, aparte de algo que no he hablado porque no había tiempo, de todo lo que es el sector audiovisual, pues con festivales como Lo que Viene y un largo etcétera, que también estuvimos aquí presentando, y también estuvimos participando de unas cuantos, y algunas de ellas, pues la verdad que, bueno, pues alguna, no sé si era merecedora de un premio, pero ahí estuvimos también. En el Foro Aguilares hemos asistido en lo que me toca los 2 años que ha tenido lugar. Es decir, nuestra presencia, y que sepas que además a nivel particular así es reconocida por alguien que sabemos que desde luego no va a ser un votante, pero está ahí, ¿ya? A nivel de oye, pues qué esfuerzo estáis haciendo al venir, ¿por qué? Todo hay que decir aquí, no ha salido, y perdón, a lo mejor, y como ya estamos terminando y me va a cortar, es hora de sacarlo, pero es cierto que en Tudela hay ese sentimiento de abandono que yo no comparto en absoluto, que no percibo desde luego en absoluto en lo que es el equipo. No hablo solo de política, sino en el equipo, digamos, de funcionarios, funcionarias que puede estar en el departamento. No se corresponde a una realidad numérica en cuanto, como hemos intentado señalar, en cuanto a percepción, todo lo contrario. O sea, suele ser una zona que recibe, digo, porque se le ocurra, que esto no es porque se dé más, pero sí que hay esa percepción continua de abandono que yo desde luego ni comparto ni tampoco entiendo. Hoy mismo hacía una entrevista, y perdona con esto, en la SER, ¿no?, que habían salido estos 1000 indicadores en los cuales la zona Tudela salía la peor parada de toda Navarra. Entonces, quiero decir, en otras zonas de Navarra han pasado por situaciones especialmente delicadas. Mañana estaremos en Aoiz para dar una muy buena noticia, pero han pasado. Y quiero decir, no hay esa percepción de abandono. Por supuesto que hay esa reclamación y esa exigencia que tiene que haber siempre hacia el gobierno, pero también hay otro tipo de mecanismos que hacen que haya un resorte también, que los hay, insisto, en Ribera, pero que hacen que sea más dinámica la zona. Esa transversalidad, esa cooperación, esa coordinación entre empresas, comercio, pues también sea más dinámica y pueda dar esa percepción de orgullo, primero, de lo que se está haciendo, y luego de no, desde luego, sentimiento de abandono. E insisto, es que la Ribera lo tiene todo.
Lo tiene todo porque no hemos hablado de logística, un poquito solo porque no da tiempo, pero tiene ese despliegue enorme de lo que es esa energía verde, que las empresas están obligadas, hablo de taxonomía, pero están obligadas a demostrar ahora que donde están instaladas y parte de sus inversiones tienen que ser verdes, con lo que equipo, como logística, como capacitación, que tampoco hemos hablado, pero en Navarra estamos muy bien situados en eso, como sostenibilidad y como impulso a la economía circular, con ejemplos, algunos he dado, pero hay muchos más. La Ribera está muy bien situada para tener un desarrollo económico brillante. Si he puesto encima de la mesa un sentimiento de abandono, no es lo que pretendía lo contrario. No, he empezado a hablar y como ya veis que hablo mucho, pues he ido por ahí. Era, a pesar de las cosas que se hacen, no existe una sensación, y yo creo que es a través de los medios de comunicación locales metiendo pasta por parte del gobierno de Navarra con campañas específicas, como planteamiento. Y luego, la Ribera sí que creo que tiene ese potencial, pero tiene una realidad, y es que socioeconómicamente es la zona peor a nivel de renta, a nivel de formación, porque el mix que tenemos de sectores, pues a pesar de que tenemos un buen número de industrias, el mix que tenemos de sectores da empleo de muy baja cualificación, y eso, contra eso hay que trabajar. Bueno, tenemos 2 o 3 minutos para una última intervención, si alguien quiere, porque ya son casi las 9. Si alguien quiere alguna última pregunta o algo, por favor que sea breve. Y si no, pues lo dejaremos aquí, como ves. Vale. Nada, un poquito en relación con lo que dice Nico, de la baja cualificación. Sí que se ve, a través del consorcio EDER, que se abren pequeñas empresas, pues eso, o gente que se establece como autónomo, pero son gente que abre, cierra. Entonces yo no sé si realmente o no se les asesora convenientemente, como dice, si no es gente que está formada, el caso es que esa gente al final empieza a trabajar, o parece que van a tener, o se van a poder establecer como autónomos o como pequeñas empresas, y se los termina comiendo la seguridad social, los impuestos, al final tienen que cerrar. Se ven muchas que abren y cierran, entonces no sé qué es lo que está pasando. Sí, como y como he dicho, y primero tenemos es que no sé cómo ser breve. 3 minutos. Tenemos por un lado todo lo que es el plan de emprendimiento, que está ligado siempre al plan de apoyo a todo el sector autónomo, el plan de hecho presentaremos, ya aprobamos el año pasado, pero haremos otra sesión informativa con todos los retos que tienen el colectivo, digamos, de autónomos, muy ligado también al sector comercial, con lo cual también eso va, ya he mencionado lo que es el plan de desarrollo de comercio minorista en concreto, y somos muy conscientes, digamos, del acompañamiento que necesita, especialmente en este caso yo creo que estamos mencionando algo que más ocupa la mitad de las empresas de la Ribera y en general en Navarra también, que es el peso que tiene el trabajo autónomo, el trabajador autónomo. Como ves, pues hemos intentado sectorizarlos para también que se agrupen entre ellos, fomentando no solo el asociacionismo, sino también, digamos, el que puedan ofrecer de una manera transversal servicios y apoyarse entre ellos. Me explico también con un ejemplo y por ser breve. Podéis descargaros una aplicación que es Autónomos de Navarra, en el cual en esa aplicación pero es un ejemplo solo, no os quedéis con que esto es la respuesta a todo, ni mucho menos, es por falta de tiempo y lo que hemos hecho es agrupar al sector de electricidad, de fontanería, de energías renovables, ¿no? Ahora que, por ejemplo, pues el tema de autoconsumo está al alza, para poder ofrecer una cartera de servicios general y primero
Eso por un lado, para que el usuario pueda llegar a acceder y conocer a qué tipo de autónomos puede llegar, pero también para que entre ellos puedan tejer un asociacionismo necesario, porque lo que muchas veces requiere el autónomo es precisamente esa colaboración entre ellos, al margen, insisto, de diferentes mecanismos que tenemos de apoyo, como el laboratorio, etcétera, y un plan que pusimos en marcha también, que también está y afecta mucho no solo al autónomo, especialmente al comercio, es la falta de relevo. Aquí sí que hablo mayormente como comercio, e iniciamos hace 2 años un plan de relevo en el cual, por ejemplo, durante 6 meses se subvenciona lo que es la cotización del que adquiere, el que va a adquirir ese traspaso de negocio, y también hay un apoyo económico directo a aquel quien va a dejar para que paulatinamente pueda ir enseñando al nuevo. Ese es por ejemplo, pongo ejemplos, pero bueno, el reto es general, no solo de la Ribera, pero sí que tenemos medidas concretas para poder atender a esos desafíos que tiene precisamente esta falta. De todos modos, ya, es que siempre hay algo más que contar. En cuanto a emprendimiento, por ejemplo, y a veces, no sé, en cuanto a emprendimiento, en Navarra tenemos datos curiosos. Somos una región poco emprendedora. O sea, emprendemos poco, hay mucho miedo al fracaso, suele ser así. Con números brutos, nuestro nivel de emprendimiento es inferior, pero de las empresas que emprenden, y ahí incluyo también autónomos, a pesar de lo que podamos ver, esos son datos, nos sitúan a la cabeza de las mejores regiones europeas. Quiero decir, a pesar de lo que estás diciendo, los ratios indican que a nivel de emprendimiento emprendemos mucho menos, pero las empresas que crean, no me acuerdo el porcentaje ahora, por eso no lo voy a decir, pero es un porcentaje que nos sitúa dentro de las mejores regiones de Europa. En las empresas hay un ratio que son cuáles, digamos, desde que se han creado, pasan la barrera de esos 3 primeros años de vida. Y en eso estamos en un ratio muy, muy elevado, que no me atrevo a decirte el porcentaje porque puedo meter la pata, pero bueno, lo tenemos ahí. Sí, pero lo es, y insisto, no con este dato nos quedamos y ya está, porque además va por partes. Una cosa es el emprendimiento a lo mejor más empresarial, y como digo, el comercio también está afectado, pero bueno, eso podría, no me extiendo más. Bueno, pues la verdad es que ya siento la premura esta, pero es que tenemos que dejar la sala a las 9. No sé si hay alguna palabra ultimísima. A ver, Abel, la última ya, y ya nos despedimos con esto, ¿vale?
Sí, no te puedo decir ahora, eso reconozco los datos concretos de la economía social en la Ribera. Ahora mismo no sé si tenemos ese desglose realizado. Lo que sí es que el propio, o sea, preguntas de economía social en concreto, ¿no? Lo que sí sabemos en general, no te puedo dar datos sectorializados ahora o por comarcas en cuanto a la economía social. De hecho, pues ya, bueno, ya os los podré pasar si quieres más adelante, si es que los tenemos recogidos. Pero la economía social, claro, requiere de un impulso, por eso se hace el primer plan de economía social el año 17 y por eso también revisamos este plan el año 21, ¿no? de economía social, porque la economía social primero requiere de buenos ejemplos, requiere de una visualización clara, de tener referentes. Toda la educación y todo lo que estudias desde el colegio hasta universitario FP es tendente a llevarte hacia una economía regular, digamos. Hay muy poca formación que te indica que en la economía social, o sea, el crear una cooperativa con 2 o 3 socios, pues es una vía. Está, pero es residual, con lo cual hay un impulso claro hacia la visualización de la misma, todo eso en cooperación con las 6 familias de economía social, con ANEL, con UCAN y un largo etcétera. Por otro, también están sistemas de acompañamiento y viveros también, que en el caso, por ejemplo, aquí de agroalimentario ya he mencionado 2, tenemos uno especial de CEIN, aquí el AgroFood y el Agrotech, y luego el impulso Horizon, que eso ya es para, digamos, escalar a empresas que ya están en marcha y que necesitan un impulso, pero también tienen su foco dedicado y su convenio específico con ANEL, por ejemplo, para darles impulso a aquellas que quieran dar ese paso no solo al emprendimiento, sino también en economía social. Tenemos otro convenio con ANEL para patrocinar viveros en general, no solo de este sector. También me consta que en las oficinas de aquí se da información al respecto. Y todo lo que es un acompañamiento específico en cuanto a formación de personas. Todo el plan de economía social es visibilización, es personas y es empresas. Y todas ellas tienen, precisamente hablamos de todo ello en este evento que os he mencionado al principio, de economía social. Pero la economía social no tiene una varita mágica, quiero decir, lo que tiene es, hay que darle un impulso claro, un paraguas claro como gobierno en esa colaboración público-privada, y lo que sí os puedo decir es que tiene un crecimiento imparable. No os puedo decir en la zona ribera, pero en Navarra está teniendo un crecimiento imparable. Incluso fue el único sector que en la crisis financiera, o sea, la que empezó a finales del 2008, creció en empleo. Entonces ahí por eso he hablado que ya representa prácticamente, no llega, pero está rozando el 10% del total del empleo en Navarra, con esas 1.250 empresas ya creadas, es verdad, y con esa facturación que, como he dicho, superaba o alcanzaba casi los 3.000 millones de euros. Pero todo eso es a base de ir trabajando con el sector y, insisto, dar pasito a pasito, tanto en lo que es la formación, la visibilización, el apoyo a ese emprendimiento vía economía social, y todo eso en apoyo, como digo, con ANEL o UCAN, que son en este caso las 2 que más puedo señalar. Que fíjate si son importantes. Es que son muy importantes, ¿eh? Yo creo que la economía social en todo lo que tiene que en el mundo rural ahora mismo es importante. Yo no tengo el dato de lo que tiene que ver la zona sur y la ribera, pero en la zona rural y todo lo que tiene que ver con el sector agrario es muy importante, ¿eh? Bueno, pues espero que haya contestado, aunque sea deprisa, Abel, a tu pregunta. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia y por vuestra participación. La verdad es que seguiríamos un poco más, pero realmente no podemos. Eskerrik asko, Itziar eta Mikel, eta hurrengora arte.